Hola, ¿qué tal? Estos días, en los primeros días de este mes de febrero, estamos celebrando el 96 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, pero también estamos cumpliendo 2 meses del regreso del PRI a la presidencia de la República. Nos obliga un pequeño balance. Hemos ya mucha gente comentado y compartido algunos puntos de vista respecto de esta notoria primera fase del gobierno priista. ¿En qué se puede distinguir? En primer lugar, en la incapacidad del presidente de la República, ya las pifias cometidas durante la campaña electoral, muy destacadamente la de no haber podido mencionar 3 libros leídos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero también aquella en la que no pudo saber cuánto costaba el salario mínimo mexicano. Dijo 900 pesos, costaba 1,750, alrededor de 1,750. No pudo tampoco mencionar por ahí del mes de julio del año pasado quienes habían sido las medallistas olímpicas, incluso por escrito confundió sus apellidos a la hora de felicitarlas. Y otra pifia que cometió en aquella campaña presidencial pues fue aquella en un discurso político señalar que iba a promover la desigualdad social. Bueno, aquellas pifias vienen ya unas muy actuales que fueron muy divertidas hace algunas semanas, porque además sucedieron una tras otra. Aquella de mencionar que Benito Juárez había erigido el estado de Hidalgo en 1969, o aquella otra en la que le alargó el nombre, pero de manera absurda, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, o aquella otra en la que no pudo ni siquiera saber quién era el coordinador priista en el Senado, y en lugar de señalar a Gamboa Patrón, señaló al senador Beltrones, que por cierto no es senador. Bueno, decimos que es la primera característica de este gobierno, una notoria incapacidad personal de un personaje que no nos explicamos por qué es el presidente de la República en términos de motivos personales, de capacidades personales. Tenemos como un segundo rasgo pues la continuidad de lo que viene haciéndose en el gobierno, en este gobierno priista, la continuidad respecto de los gobiernos panistas. No se distingue absolutamente en nada. La estrategia militarista en contra del crimen organizado sigue ejecutándose, sigue cometiéndose el crimen organizado, los mismos crímenes. Llevamos más de 1,700 en este primer bimestre de este sexenio, o sea, no vemos ningún cambio. Vemos además la insistencia en realizar las llamadas reformas estructurales, las mismas que promovió Salinas, las mismas que promovió Zedillo, las mismas que promovió Fox, las mismas que promovió Calderón. Bueno, ahora son las mismas que está promoviendo Enrique Peña Nieto. Obviamente la reforma fiscal, obviamente la reforma laboral que ya lograron, y ahora viene una muy delicada que están impulsando apenas en estos 2 primeros meses de gobierno. Ya se señala que es la llamada reforma energética, que no consiste en otra cosa que en la privatización de las ganancias del petróleo. Tenemos como tercer rasgo, podemos sumar pues que quizá ese sea un rasgo distintivo respecto de los gobiernos panistas, el regreso dinosaurico del PRI. Tenemos obviamente la represión del 1 de diciembre, el regreso de los halcones, pero también el regreso de actos inusitados de provocación que no nos dan ninguna confianza en el gobierno, pues que acaba de suceder apenas hace unos días en la torre de Pemex. Es un acto inexplicable. Todavía el día de hoy los propios peritos dicen que si el gas, no gas, pero si hubo gas, no fue el gas el que promovió la explosión, y en este mismo lenguaje cantinflesco no entendemos absolutamente nada al día de hoy de lo que ocurrió, y que en un evento trágico en el que murieron muchos trabajadores de Pemex. Tenemos también en este mismo regreso dinosaurico del PRI, pues podemos señalar el rasgo del regreso de la corrupción en grande. El panismo no fue honrado, pero el priismo se distingue de manera fenomenal por ser
corruptos, cínicos. Vemos nuevamente este regreso de los gastos inusitados y absurdos de la burocracia mexicana, pues una compra de un avión de más de 6,000 millones de pesos, bueno, pues es una exageración para algo que no necesita nuestro país, en el que el gasto principal debería ser el gasto social. Y como cuarto elemento de este pequeño balance que podemos estar haciendo del gobierno priista, de este primer bimestre del gobierno priista, pues tenemos una muy notoria devaluación, envilecimiento de las instituciones mexicanas. Esto que estamos viendo que viene sucediendo en nuestro país es gravísimo. La Suprema Corte dejando libre en un caso que finalmente hay duda respecto de inocencia o de ejercicio de justicia, que es el de Florence Cassés, y al mismo tiempo ensañándose con los trabajadores mexicanos al revertir un amparo que ya se les había concedido para que pudieran ser reintegrados a su fuente de empleo, y me refiero a los trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos el envilecimiento también del Instituto Federal Electoral, que si ya había perdido su credibilidad por el fraude del 2006 y el fraude del 2012, bueno, ahora es hilarante, es de risa que esté eximiendo de toda responsabilidad de haber rebasado el tope de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo querer sancionar a Andrés Manuel López Obrador, la campaña más humilde, más modesta, más arrinconada, pero además ganadora y arrebatada del fraude, le quiera multar por haber rebasado un supuesto gasto de campaña. Bueno, es de las cosas absurdas que están sucediendo y que están envileciendo a nuestras instituciones. También el Congreso mexicano ha sido envilecido, está aprobando sin discutir, porque simplemente los partidos políticos dentro del Pacto por México, celebrado con Enrique Peña Nieto, acordaron una serie de reformas. Estas reformas ya no son discutidas por los diputados ni por los senadores. En 2 meses, en un término récord para un presidente de la República, se aprobaron 3 paquetes de reformas, uno en materia de educación, otro en materia de transparencia y el más grave en materia laboral, apenas en un primer periodo de sesiones, sin discusión. Es inusitado, nunca se había visto, bueno, además de haber aprobado también sin discusión el paquete económico, los impuestos del país y el presupuesto, sin haber ni siquiera puesto en duda en qué términos o hacia dónde se direccionaba el gasto público mexicano. Junto con el aniversario, justamente coincidiendo con el aniversario 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se plantea justamente privatizar la renta petrolera. Quiere decir esto que se estarían pasando a manos privadas parte de las ganancias actuales que obtiene Pemex. Dice el compromiso número 57 del Pacto por México, justamente textualmente dice: reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Quiere decir participación de empresas privadas en estos procesos. Cuando participa una empresa privada en cualquier proceso económico, significa que se va a llevar una parte de la ganancia que actualmente se va al presupuesto de nuestro país. Nuestro presupuesto, el erario público, recibe 4 de cada 10 pesos de Pemex. Es decir, 4 de cada 10 pesos de lo que se invierte en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en el Servicio de Salud, etcétera. Cualquier gasto público recibe una 4ª parte de Pemex. Si una parte de ganancias se van a manos particulares, dejará de recibirse en el presupuesto y tendrán que obtenerse de otros lados, de donde se plantea que del incremento al IVA en alimentos, medicinas y libros, que es lo que actualmente no tiene IVA. Quiere decir que nos estará tocando a todos los mexicanos resarcir la pérdida que se estarán llevando unas empresas privadas, de Pemex particularmente. Este es el contexto de estos 2 primeros meses del regreso del PRI a México. Vamos a estar pendientes y vamos a tratar de evitar justamente esta reforma.